Hola, mucho gusto a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este podcast de la Agencia Universitaria de Noticias de la USAC. Estamos aquí en nuestro primer episodio y vamos a hablar de un tema muy importante como lo es el tránsito pesado y sus repercusiones en la salud mental. Y para eso tenemos a un invitadazo de lujo como lo es el magíster Marco Antonio Garavito, quien es magíster en Psicología Social, fundador de la Escuela de Ciencias Psicológicas, vicepresidente de América Latina en la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, director de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental y embajador de la Paz en Guatemala en 2008. Magíster, un gusto. Muchísimas gracias por su recibimiento. No, a ustedes. Es un placer tenerlos acá en esta vieja institución de salud mental y que lo que podamos conversar pues sea útil para la mayor parte de gente que se pueda. Muchísimas gracias. Pues sabemos que el entorno vial puede ser muy demandante, sobre todo en zonas con tránsito tan pesado como lo son las zonas de Guatemala. De hecho, hay un estudio realizado por algunas empresas automotrices de reconocido nombre a nivel mundial que indican que conducir bajo estrés puede reducir la concentración en un 12%, la memoria del trayecto en un 66% y el recuerdo de señales en un 20%. Con estos datos en mente, ¿cómo considera usted que influye el estrés provocado por el tráfico en las emociones del conductor? ¿Y cómo es que estas emociones pueden transformarse en comportamientos imprudentes o incluso violentos al conducir? A ver, yo quisiera empezar planteando que esto que usted dice es cierto, desde luego, pero a veces hay un problema cuando absolutizamos un causal, en este caso hacia el estrés o hacia el desgaste de la salud mental. Digo esto porque si bien la gente, y lo vamos a ir hablando, tenemos problemas en el tránsito y eso nos estresa, también hay que decir que en ese proceso de estar en el tránsito tenemos una serie de estrés derivado de nuestro trabajo, la mala calidad del trabajo. Tenemos un estrés muy fuerte derivado de salarios indignos que no nos alcanzan para vivir. Tenemos estrés derivado de una ciudad que no tiene parques de recreación para que la gente los fines de semana o cuando pueda recrearse o tener un espacio, digamos, que le permita manejar los estreses que vive. Casi no tenemos, ¿verdad? Antes teníamos el Parque de la Industria, en el que algunos viejos como mi persona íbamos a conversar. La fuente siempre funcionaba, se podía entrar por cualquier lado. Era un parque muy lindo para acercarse con la familia, pero desde que el CACIF se apropió de él, nos quitó a los ciudadanos un parque público y ningún gobierno ha hecho nada por devolvérnoslo. Entonces, lo que estoy diciendo es que el tema del estrés en el tránsito no se puede tratar per se, en absoluto, como única categoría. Porque tal vez mucha gente cuando se sube al bus o a su carro o a la moto, ya va estresada por muchos otros factores, ¿no? Ahora, desde luego el tema del tránsito por sí misma es un factor. Vivimos en una ciudad que creció como un pueblón, porque nunca, a excepción de un alcalde, nunca hubo una política pública de desarrollo urbano planificada en el largo plazo. Uno va a otras ciudades, Ciudad de México, por ejemplo, y uno encuentra vías muy anchas, muy largas. Bueno, Insurgentes es la avenida más larga del mundo, ¿no? El circuito interior, en fin. Acá no, fuimos creciendo y creciendo, pero el sistema de infraestructura vial no creció. Entonces, desde luego, el parque vehicular ya no da para estas calles estrechas. Imagínense ustedes si el alcalde que hizo el periférico no lo hubiera hecho, ¿cómo sería esta ciudad? Sin el periférico, ¿verdad? Sería un absoluto caos. Ya nos hubiéramos paralizado. Pero sí, mucha gente derivado de esas limitaciones de política pública en el transporte sufre, yo diría, estreses más que innecesarios. No es posible que uno se suba y pase 2-3 horas en el bus para llegar a su trabajo.
y luego pasar 2-3 horas para regresar a su casa. ¿En qué condiciones regresa uno a la casa así? ¿Sí? Y después de jornadas laborales a veces muy apremiantes, muy demandantes, con condiciones de trabajo muy pobres. Entonces, claro, el ciudadano está permanentemente en un estrés, diría yo. Los ejemplos han sido ahora con el tema de los temblores, ¿verdad? Donde eso se ha caotizado la otra vez, ayer no, la otra vez, y ha provocado un exceso de estos fenómenos psicosociales, le llamamos nosotros, que el transporte genera. Entonces, efectivamente sí es un factor que no se puede resolver solo con el hecho de decirle, mire, usted se sube a la camioneta y cante, ¿no? O vaya en su carro gritando. Son cosas que se pueden hacer para desahogar, pero en el fondo no resuelven, ¿verdad? Nosotros necesitamos que, ojalá algún gobierno decida desarrollar una política pública de transporte verdadero. Yo apenas decía ayer a otro medio que cómo es posible, con el compañero que nos acompaña aquí, regresamos no hace mucho de trabajo nuestro y entramos a la ciudad a las 12 de la noche y el periférico y la calle Martí era una cola de transporte pesado, como que eran las 4 de la tarde aquí en el periférico, a las 12:30 casi de la noche. Y yo siempre digo, ¿cómo es posible que no haya habido ningún gobierno que haya sido capaz de hacer un anillo periférico que bordee la ciudad para el transporte pesado? Que está planificado, que está pensado más o menos desde Palín y que va a ir a enganchar por Aguascalientes o Sanarate. Y todo el transporte pesado no pasaría por la ciudad y les puedo asegurar que un 40-30% del tráfico mejora. Pero no se ha hecho. Y eso es incapacidad, negligencia, porque ahí está la base en Villanueva, que la iniciativa privada lo hizo. Compró tierras, hizo la autopista, le metió garitas para hacer negocio. Entonces, ¿cómo es posible que la iniciativa privada pueda hacer eso y el Estado sea incapaz de quitarnos de la ciudad todo el transporte pesado? Es decir, aquí hay factores personales, el sufrimiento del estrés, pero hay factores estatales y gubernativos que también tenemos que hablar de esos, porque no es solo pedirle a la gente respire mejor, todas estas técnicas que tenemos en psicología, porque en algún momento ya no funcionan. Si la gente se sube para dormir en el bus, ¿verdad? Para recuperar un poquito. Uno ve temprano cuando va para su trabajo y en los buses la gente va quebrada sobre la ventana, porque tiene que descansar y dormir en algún lado. Y eso implica riesgos en el tema de seguridad, pérdida de sus cosas, no sé, ¿verdad? Pero es lo que le queda, porque los seres humanos tenemos una capacidad que se llama resiliencia, de adaptarnos a condiciones difíciles y de sobrevivir en medio de esas condiciones, pero con costos muy altos. Claro, como lo es la salud mental en este caso también, ¿verdad? Y las físicas. Salud mental, física, salud espiritual, salud emocional, es decir, me imagino yo cuántas personas no pueden ver a su pareja y compartir con la pareja en el sentido emocional porque no hay posibilidad de tiempo. Claro. ¿Verdad? Entonces, es en todo, es en todo. El transporte, el tránsito es estratégico para la vida de la gente en las ciudades, estratégico. Y no se hace nada, ¿verdad? Es decir, ahí está la calle Martí en esa trancazón que tenemos. Cuando ya lo abran definitivamente va a estar bonito porque tiene nuevo asfalto, pero la Martí va a ser la misma, el mismo ancho, el mismo largo, o sea, no va a pasar nada diferente al hecho de que las llantas se van a desgastar menos porque qué bonito pues y qué bueno, está asfaltado. Pero no va a haber ningún cambio sustantivo porque ahí no se amplió o se buscaban vías alternas, nada de eso. Claro. Como vemos personas también saliendo a las 4, 5 de la mañana de sus hogares para llegar a las 8 a sus trabajos, ¿verdad? Es algo muy demandante. Antes, la ciudad tiene la particularidad de generar espacios laborales, ¿ya? Y las áreas cercanas, entre comillas, son ciudades dormitorios, se le llama, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de Sanarate viene a trabajar a la ciudad.
No es que vengan de la zona 18 o un poquito más. No, no, no. Vienen bastante lejos, ¿verdad? Recuerden ustedes el bus aquel que se accidentó aquí en el puente. ¿De dónde venía? ¿Verdad? Casi de, ¿cómo se llama? De San Agustín a Cazahuastlán. Gente que viene a trabajar a la ciudad. No salen a las 5, salen a las 3 de la mañana. Es decir, este es un caos humano, ¿verdad? Nosotros insistimos personalmente mucho de que lo que hay aquí es un caos humano que las autoridades son incapaces de entender, que la ciudadanía que los elige y que los respalda en algún sentido, y yo estoy hablando solo de este gobierno, porque ahora todo Arévalo es el culpable. No, 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 no. Estoy hablando de todos los gobiernos que ha sido exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces resulta que ese factor humano, pongámosle así, ese factor de salud mental, ni siquiera lo entienden. Tenemos gobernantes, gente que toma decisiones, diputados, tranzas, corruptos, que ese concepto de salud mental no pasa por su vida, no entienden ni de qué estamos hablando. Cuando se les habla de eso, están hablando de gente enferma, patológica, que hay que encerrarla en un manicomio y no sé qué. No, la salud mental es un concepto de vida cotidiana. Se deshace o se hace la salud mental en la vida cotidiana. Y eso no quiere decir que uno se enferme patológicamente. No, esa es una idea muy equivocada que hay en este país, porque la salud mental se vincula con la enfermedad nada más. No, no. Un diputado que es electo por 50,000 ciudadanos para ir al Congreso, y ya cuando está en el Congreso le ofrecen pisto y él se quita la camisola y se pasa a otro partido político y se cambia. Ese es un signo de insanidad mental, porque él no le preguntó a los 50,000 electores que lo llevaron al Congreso. La falta de respeto es un signo de insanidad mental. Y él no está enfermo. Él no está para meterlo al manicomio. Entonces hay que trabajar mucho en el concepto de la salud mental como ejercicio de vida cotidiana para entender que lo del transporte y todo lo que le rodea están afectando permanentemente la salud mental de este pueblo. Claro. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y tomando del lado de la salud mental como estábamos ahorita, podemos entender entonces que la violencia vial es tal vez una especie de desahogo emocional o una expresión de malestar acumulado, así como hablamos del estrés crónico, el burnout, causado por distintos factores como el trabajo, ¿verdad? No, desde luego, pero miren, en este país, lamentablemente, tenemos un sistema social, un modelo de sistema social que es muy frustrante para el ciudadano. Es decir, los ciudadanos no alcanzamos. La frustración es un fenómeno psicológico en donde uno no tiene capacidad de alcanzar ciertos satisfactores básicos para su vida, económicos, religiosos, culturales, políticos, amorosos, deportivos, lo que sea. Eso genera una frustración, se le llama, ¿verdad? Y la sociedad nuestra es terriblemente frustrante, históricamente frustrante. El ciudadano no encuentra un Estado que le brinde condiciones de vida en su salud, en su educación, en todo eso que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los ciudadanos estamos permanentemente frustrados del sistema. Pero hace mucho tiempo está comprobado que la frustración como fenómeno humano genera agresión, genera violencia. La fuente de la agresión y la violencia, con mucha frecuencia, es la frustración humana. Por eso en este país hay tantas formas de violencia, pero de verdad tantas formas, derivado de que es un sistema terriblemente frustrante para sus ciudadanos. Y desde luego, cuando lo planteamos a nivel del transporte, una persona, hombre o mujer, que pasa hora y media en una parada de camioneta esperando el bus y no pasa sin hora y media, y después va medio colgada del bus y al ir colgada le roban su cartera o qué sé yo, pues desde luego que hay un sentimiento de frustración muy profundo, ¿verdad? O cuando no encuentra trabajo, o cuando no satisface necesidades. Entonces, ¿qué sucede con la frustración? Que entonces el ser humano tiende a generar hacia afuera esa frustración, usted decía desahogo, es correcto, ¿verdad? Una acción de agresión o violencia
a los demás o a uno mismo. Si no, díganme ustedes por qué el índice de alcoholismo en este país es tan grande. No es porque nos guste chupar por alegría y no sé qué, no. Incluso no sabemos beber, se bebe para emborracharse y enloquecerse. Porque en el fondo el alcoholismo es una agresión a uno mismo. Por la agresión no es a los demás nada más. En la agresión hay una autoagresión, una autoviolencia. Y cuando la gente bebe como bebe en este país es una fuente de agresión derivado de la frustración humana que se vive. Cuando la gente cada vez más está vinculada al consumo de drogas, cuando la gente no cuida su cuerpo y come mucho o no come y se enflaquece, cuando, en fin, ¿verdad? Cuando la gente decide quitarse la vida, ¿verdad? Dicen, no, es que estaba frustrada y por eso se tiró. Yo no creo eso. A veces está tan deprimida una gente, estaba deprimida y se tiró, que está tan deprimida que no tiene ni fuerza para matarse. No, la fuente del suicidio es la frustración humana, ¿verdad? Esa es la verdadera fuente y no hablamos de eso. Hablamos de que ya viene Navidad y la gente está depre y se va a matar y no sé. No. Esas son cosas que se vuelven verdades, pero no lo son. La verdadera fuente del suicidio en este país es la frustración humana. De todo tipo. Alguien que lo dejó la pareja y ya no aguanta y se frustra y se tira el puente de Belice, ¿verdad? Y alguien que como pasó hace años, que no sé si ustedes lo recuerdan, que quebró el Banco del Café, ¿verdad? Y ahí hubo una cantidad de cuentavientes del banco, sobre todo adultos mayores, que habían depositado todo su dinero de toda su vida ahí. Y se habló públicamente del primero que se suicidó, ¿verdad? Se suicidaron 17, que ya nunca recuperaron su dinero, ¿verdad? Entonces, es la frustración. Entonces, esto que vemos en la calle, de que hay un pequeño choque, se bajan con malas palabras, con la pistola en la mano, se matan por una cosa, ¿sí? Es el resultado de una frustración, igual que decía al principio, muy global. El tránsito contribuye a eso, pero la persona, el ciudadano está frustrado, más en global. No tenemos un sistema que nos resuelva. Uno se enferma, ¿y qué pasa? Aquí es más barato morirse que enfermarse. Y como la salud la privatizaron, hay que ir a un hospital privado, uno no tiene pisto. Y uno quiere educar bien a sus hijos, pero la privatizaron. Y entonces uno quiere a un colegio, no hay pisto. Y entonces uno quiere seguridad y la privatizaron. Y ya solo empresas privadas hay de seguridad. Y ya nos metieron en una garita y una talanquera a toda la ciudad, metidos en 3 cuadras, que es una gran trampa de deshumanización, que le he hablado mucho en lo público y tampoco me escuchan, ¿verdad? Que la gente cree que vive mejor ahí. Mentira, ¿verdad? Yo cuando logro hablar de eso digo siempre, es mentira. Si ustedes viven en esa colonia, seguramente los fines de semana, pues hacen churrascos todos los vecinos. Ni se conocen, ni saben quién vive enfrente de ellos. Los niños juegan pelota en la noche en la calle, mentira. Ni dejan salir a los patojos. Es una gran trampa que tiene un propósito muy claro, pero que bueno, no es el tema para hablar. Muchísimas gracias. Y totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Y digamos, tomando esta ruta que usted mencionaba de la frustración constante que vive una persona, ¿qué consecuencias puede tener dada a esta exposición constante, a esta frustración, a estos niveles altos de estrés por diversos factores sociales como personales? Y más que todo los conductores de este tránsito pesado diario, ¿cómo afecta esto a mediano y largo plazo en la salud mental? Mire, afecta a la salud mental, eso que llamamos salud mental, afecta a toda la condición física, pero yo quisiera referirme a un punto que normalmente no lo hablamos. Yo creo que el gran efecto que tiene todo este fenómeno que hablamos es que genera un proceso en el ciudadano de deshumanización. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que los seres humanos, cuando vivimos en medio de sistemas muy caóticos, muy violentos, muy complicados, no podemos encerrarnos en la casa. Seguimos viviendo en ese medio, entonces creamos un proceso de acostumbramiento. Eso se llama en psicología mecanismos de adaptación. A alguien le han robado 8 veces el celular
y no se encierra en su casa porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, se sigue subiendo al bus, se duerme en el bus, le vuelven a robar y hace lo mismo, ¿no? Porque genera un proceso de acostumbramiento. ¿Y cuál es el problema de acostumbrarse a un sistema así? Que uno se va deshumanizando en el sentido de que, por ejemplo, si uno vive en un medio violento, se acostumbra a vivir en él, pero entonces resulta de que uno se acostumbra a que la gente sufre, a que la gente la mata, que la gente la atropellan, que la gente muere, qué sé yo, y a uno no le importa, ni siquiera se afecta. Hoy vemos muertos y tragedias por todos lados, y no es que andemos con la chaqueta levantada, digamos. Yo recuerdo cuando yo vi el primer muerto que me tocó ver en la calle, un atropellado, yo pasé una semana pensando en el muerto, ahí soñaba con el muerto. Hoy no, porque esa parte, y yo digo, es como que creamos una concha alrededor de nuestro cuerpo para protegernos. Tiene un nombre en psicología, se llama desensibilización defensiva. Uno pierde sensibilidad humana para defenderse de un medio muy adverso. Si lo queremos comparar, le digo a mis alumnos siempre, podemos poner el ejemplo de que cuando uno está muy enamorado, ¿no? Muy enamorado, y resulta que la pareja lo deja colgado a uno como chorizo en tienda, dice, y le dice, ya no quiero, quiero tiempo, y se va. Y entonces uno se queda muy dolido. Y normalmente uno dice, no vuelvo a querer a nadie, porque yo sufrí mucho. Es el mismo fenómeno. Dejo de querer, dejo de buscar un amor para no sufrir, ¿sí? Al final alguien toca y se mete y ahí va uno otra vez de nuevo. Pero en esto de la deshumanización es parecido. Es decir, me deshumanizo, me desensibilizo, dejo de ser solidario, dejo de ser empático con la gente, dejo de preocuparme por los demás porque aquí yo voy a sobrevivir solo en un medio de este tipo. Entonces pierdo valores, pierdo sensibilidad y por lo tanto pierdo humanidad. Y un país sin ciudadanos con sentido humano está perdido. En los profesionales como ustedes, como los que yo ayudo a formar en psicología, les digo, por eso es que siempre hay que tener claro que un buen profesional, en el caso de ustedes en comunicación, solo lo pueden ser si además de ser buenos profesionales, son buenos ciudadanos y son buenos seres humanos. Esa tríada es clave para una vida tranquila, en paz, con o sin dinero. No, ese es el factor clave. Y entonces resulta que con todo este caos sistémico, los ciudadanos nos deshumanizamos, dejamos de sentir, dejamos de participar. Yo tengo grupos de 80 estudiantes y hay una parte en el curso de psicología social que doy que les pregunto, ¿cuántos de ustedes participan organizadamente en algo? En la iglesia, en un club deportivo, en teatro, en música, en lo que sea. Y de 80 hay 5 que levantan la mano, 5. Y el resto no participa en nada, porque nos hemos alejado de la gente, nos hemos individualizado. Y el transporte es un factor que contribuye muy fuertemente a ese proceso de deshumanización. Por eso en un caos de tránsito el que va en carro se mete por donde se le da la gana, aunque joda a otro, ¿verdad? Y el motorista, estos intrépidos motoristas hacen cualquier cosa con tal de resolver, aunque afecten a otros. Eso es común. ¿Pero qué está en el fondo de eso? ¿Que no saben educación vial? No, hombre, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que se han deshumanizado y no entienden que los demás tienen un derecho como ellos a llegar a su trabajo, y si nos ordenamos vamos a llegar todos, aunque sea tarde, pero todos. Cuando fueron el enjambre de sismos hace unos días, ¿se recuerdan ese día? Fue un caos terrible, terrible, ¿verdad? Pero el producto fue ese, cada quien quería individualmente resolver. Ayer ya empezaban a hablar de lo mismo, ¿verdad? Y hubo un medio que iba a dar una entrevista, un medio fuerte, en la tarde, y me llamaron y me dijeron, mire, fíjese que vamos a cambiar de tema porque hay un caos y una paranoia en la calle. Y le digo, mire, yo ando en la calle, ¿de dónde saca usted eso? Era Emisoras Unidas, por cierto. ¿De dónde saca usted eso? No, es que eso dicen. No es cierto. Es que ustedes como periodistas no pueden ayudar a caotizar más la sociedad, ¿verdad? Yo voy a la universidad ahorita, llegué a la universidad, todavía estaba hablando con ella, le dije, mire, aquí los estudiantes están llegando, yo voy a dar clase. Y entonces cambiaron el tema porque había un caos. Entonces no se trata de contribuir a deshumanizar más a la gente, porque ese que estaba en el caos, oyendo esas posturas,
podía decir, yo hoy no estudio, hoy no voy a estudiar y pierdo mi formación profesional porque alguien me metió en la idea que esto era un caos en absoluto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en concreto es la deshumanización. Esa parte hay que trabajarla y hay que abordarla mucho, desde la escuela, desde las iglesias que no hacen absolutamente nada para eso, por cierto, ¿verdad? Las iglesias deberían tener un rol muy importante en rehumanizar, la educación debería tener un rol, no lo tienen, todos están, sálvese el que pueda. Muy interesante esto que mencionas sobre la deshumanización y la desensibilización. Y por este lado, usted como profesional, ¿qué estrategias de autocuidado o recursos psicológicos considera que podrían ayudar a los conductores, en este caso, a manejar mejor estas emociones y evitar que afecten su conducción, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿verdad? Mire, yo creo que alguna vez se intentó hacer eso, por cierto, recuerdo que intentamos hacer algo con algunos sectores. Habría que replantear la necesidad de una campaña muy fuerte en educación pública vial. Eso es necesario. La educación siempre es un gran instrumento, pero no lo usamos, ¿verdad? Con esto de los sismos fue una laraca, pero después todo el mundo se olvida y no hay prevención de nada. Entonces pienso que trabajar en el sentido de una campaña permanente de educación, de principios de educación en vialidad, de principios desde el humanismo en la vialidad, la importancia de que usted respete al peatón, por ejemplo. Por ahí andan algunos ahora que me parece bien, media vez no se pongan muy agresivos, que en las paradas de cebra, ¿verdad? En las líneas de cebra, le están metiendo sus cocazos a los que motoristas sobre todo, que se paran ahí para que se hagan para atrás, ¿verdad? Y los obligan a hacerse para atrás. Que las mismas autoridades de tránsito y de policía sean reeducadas en eso, porque a veces caotizan más en vez de ayudar, ¿verdad? O aprovechar para sacar plata, es decir, porque eso es así, ¿verdad? Aquí sabemos, por ejemplo, yo viajo mucho en el interior con el trabajo, que no se puede hacer un retén policíaco con 2 o 3 policías. El retén tiene ciertas características y uno lo encuentra en todos lados. Una moto, una patrulla que se paró, la medio atravesó, sacaron 2 conos y están parando. Eso es absolutamente ilegal. Y el mismo ministro lo dijo y sin embargo uno lo ve todos los días. Es decir, no hay un proceso de vigilancia sobre los que tienen que regular desde el punto de vista del reglamento y la ley el tema de tránsito. Ahí habría mucho que hacer. Digo esto porque desde luego al ciudadano, al que transita, sí le queda hacer algunas cosas, pero no son las que van a resolver todo. Uno, diría, comuníquese con su familia sobre estos temas, háblenlo, para que la familia también esté involucrada y no sienta simplemente que la persona que sale y no llega temprano los abandona, no los atiende, no los cuida, qué sé yo. Hay que conversar, así como hay que conversar de la violencia en el sentido sano, y no se habla. En la escuela hay que hablar con los niños de la violencia, no se habla, ¿verdad? Porque son chiquitos, no mentira. El chiquito está siendo golpeado igual y tiene que entender por qué pasan esas cosas. Luego me parece que en la medida de lo posible, porque eso tiene, decía antes, dificultades, que las personas encontremos otros mecanismos de liberación de estrés. Deporte, ejercicio, salir, caminar con la familia y qué sé yo. Afortunadamente tenemos algunos parques en los barrancos aledaños y entonces esos ejercicios de vinculación familiar y de ejercicio físico pues van a ayudar, desde luego que van a ayudar. Si usted va en carro y tiene carro, pues ponga volumen y cante dentro del carro, algo va a lograr desahogar y no estar pendiente del hecho de que no avanza. Si cada día es peor, esa es una decisión difícil, pero es el camino. Y antes usted salía a las 5:30 en punto y llegaba a su trabajo y ahora no llega, va a tener que salir a las 5:15 o 4 o 5 menos 4. Porque tiene que encontrar algún camino. Esto supondrá cuidarse un poco mejor para dormir más temprano, ¿verdad? Para descansar lo más que sea posible. Y desde luego, y esa sí es una opinión desde mi ejercicio de psicólogo social y político, exíjanle a sus gobiernos que resuelvan, porque ese es el problema. Somos en la deshumanización, somos un pueblo que no exige, que no pelea, que no demanda.
sino que estamos con la cabeza agachada. Eso tiene muchos atenuantes, desde las iglesias que le dicen Dios elige a los gobernantes y hay que respetarlos. Esa era la postura de las iglesias, con Yamatei y con toda esta mara terrible y corrupta que tuvimos. Los pastores, perdón si son ustedes creyentes y practicantes, pero los pastores son, a mi entender, una de las lacras más jodidas de esta sociedad. No la religión, por favor, no estoy hablando de eso. No la creencia, porque la creencia es una necesidad humana histórica. Pero estos que hacen el business a costa del miedo, porque toda religión para que se mantenga, solo lo puede hacer a partir de dos cosas: el miedo y la culpa. Y son fabulosos para crearle miedo. Por eso decían en tiempo de elecciones, no voten porque es el comunismo el que viene. No, decían los pastores. Y ahí va la gente asustada. Y viene el comunismo. No saben ni qué es, ¿verdad? Y anoche le decía a mis alumnos, ni siquiera existe un país comunista hoy día. Nunca ha existido, no existe una realidad comunista. Socialista sí, comunista no. Pero somos de los pocos países en el mundo que todavía eso sirve como el petate del muerto para asustar, ¿verdad? Y entonces no demandamos, y yo creo que deberíamos ser más fuertes en demandar, porque tenemos derechos, pagamos impuestos, un sistema público de transporte más digno, ¿verdad? Si eso sale de nuestro dinero, ¿verdad? Nuevas medidas que se puedan hacer, pero la ciudadanía tiene que actuar. Por ejemplo, yo he propuesto que la línea primera del Transmetro, que es la que va en la Aguilar Batres, solo hay 2 semáforos en la Bolívar que le hacen freno, 2. De ahí es todo recto. Pero ¿por qué no pensar que eso que ya tiene una vía exclusiva, no volamos para el carajo a esos buses y ponemos un metro aéreo? Solo tendría que entrar bajo tierra aquí en la zona 1. Ahí está la vía ya. Y no necesita usted 10 buses, sino que en un tren van lo que llevan 10 buses. Es decir, cómo ir en la medida de lo posible modernizando, pero si el ciudadano no exige, no planteamos, no lloramos incluso, pues les vale, ¿no? Pero pienso que ahí puede haber una solución. Ya no hay país hoy día en el mundo que pueda funcionar si no es porque tiene un sistema de transporte público que incluye el metro. Eso está comprobado. No sé si han ido a Panamá, que es el único que lo tiene en Centroamérica. Un metro precioso, precioso, que liberó todo el centro de la ciudad de Panamá, que era un caos. Ahora está enterrado el metro ahí, es rico viajar. Ciudad de México, con las 14 líneas que tiene, 22 millones de habitantes en Ciudad de México no se moverían si no existiera el metro. No, nosotros seguimos pensando que van a haber unas canastas voladoras que vienen desde Misco para el Treul y todo eso que en las elecciones ofrecen. Mentira, ¿verdad? Pero si el ciudadano, perdón que insista, no exigimos, si ustedes los medios no ponen el dedo en la llaga de los temas esenciales, entonces va a ser muy difícil. Claro, y como último punto, justo ahora que mencionaba esas exigencias que como ciudadanos debemos hacer a nuestros gobernantes, y que mencionaba usted un planteamiento como lo es el metro, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de intervenciones o políticas públicas considera usted que podrían contribuir realmente a reducir todos estos factores, tanto de estrés como de frustración, como lo mencionábamos al principio, y los actos de violencia en el tránsito pesado? Mire, yo lo decía ya, es difícil que una ciudad que ya creció, que ya tiene definido todo su territorio, se puedan hacer nuevas vías. Eso es imposible. Al contrario, donde han quedado ciertos pedazos libres, los empresarios del cacife de la construcción están levantando torres de apartamentitos, ¿verdad?, para vender, carísimos por cierto, pero no hay cómo ampliar. Pero ¿cuáles son las soluciones? Porque al ser un punto, digamos, central, la ciudad capital es un punto de paso. Ese es un problema, hablábamos del transporte pesado. Entonces yo creo que el tema de la oreja de Palín Sanarate debería ser una prioridad en cualquier gobierno. La oreja de Sanarate, un poco más acá, que bordea por esta parte de la ciudad para salir allá adelante de San Juan, San Raimundo, sería otra vía para desahogar, porque uno no tiene que pasar por la ciudad si no viene para acá.
¿verdad? Y esas son cosas que se pueden hacer, son realistas, ¿verdad? Pero no se hacen. Ya, eso me parece que pudiera ser. Ahora, en lo interno aquí, en la ciudad, yo no sé, porque eso sí, solo lo especulo cuando estoy ahí trabado en el tránsito, si no habrá chance de generar algunas avenidas y calles exclusivamente para motos. No sé si funcione una medida así, ¿verdad? Pero que hayan ciertas avenidas y calles en todas las zonas que sean para movilidad de motoristas nada más. Habría que evaluar si esa es una alternativa, porque nos permitiría, primero, desahogar las otras vías, segundo, reducir los riesgos de accidentes que son muy comunes con los motoristas en medio de todo el tránsito, y buscar, digamos, esa alternativa. Y aquí diría yo, basado en otros países, habrían alternativas como la bicicleta para los que vivimos no muy lejos de nuestro trabajo, pero la inseguridad no permite, pues se la clavan a uno, ¿verdad? Y no hay vías para bicicleteros, más que las que han hecho, más para recreación, pero para movilidad, como sucede en muchos países, Suiza, por ejemplo, la gran mayoría va en bicicleta a su trabajo. Acá no, ¿verdad? Incluso si uno va en bicicleta, el moto lo tira uno y el carro peor. Y yo acostumbro moverme en bicicleta, tengo una bicicleta y paré un tiempo porque por donde vivo pasó un carro y casi que me tiró. Yo dije, con esta edad me resquebrajo totalmente. Entonces la paré un poco, pero ahí voy yo de a poquito saliendo de nuevo, porque hay que buscarle alguna manera de movilidad, ¿ya? Eso podría ser, porque no se puede soñar simplemente, pero esas que mencioné sí son reales. Sí se puede hacer, si lo hicieron los privados con la base. ¿Por qué no lo puede hacer el gobierno? Yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Hay otros negocios. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tus intervenciones, por aceptar esta entrevista tan especial y tan importante para hablar de un tema tan común y tan poco visibilizado como lo es la salud mental, las repercusiones por el tránsito pesado y todo lo que conlleva por detrás y a futuro, ¿verdad?, en las personas. No, claro, y yo quiero pues aprovechar para agradecerles a ustedes, y como sé que esto lo van a ver más personas comunicadoras, información o no, sí decir que ustedes juegan un rol demasiado importante históricamente en el país, en todo país. Lastimosamente los medios de comunicación se han plegado a los grandes poderes de este país, entonces a veces nos cuesta encontrar periodistas que tengan opinión libre, abierta, que puedan retomar temas que nadie quiere retomar. Entiendo que por no perder el trabajo, lo entiendo, pero hacerles un llamado porque el ejercicio de opinión pública nace desde la práctica que ustedes hacen como profesionales. Nosotros los ciudadanos podemos conocer cosas a través de ustedes, formarnos opinión a través de ustedes, tomar decisión a través de ustedes. Con esto digo que la responsabilidad de los comunicadores es altísima, pero si no es humanamente vista, va a ser igual que en el tránsito y no nos va a servir de mucho, ¿verdad? No pierdan el carácter humano de lo que hacen, que es para que la gente pueda tener información veraz, para que pueda tomar una mejor decisión en su vida, en lo que le toque. Eso les toca a ustedes y les invito a que ahora, con toda la energía y la juventud que tienen, no la pierdan, ¿verdad? Saludos a todos los demás. Muchísimas gracias, Magister, por sus palabras. Agradecemos su participación y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.